duda usted ha escuchado más noticias sobre incendios, los vimos la semana pasada en Europa y California, por ejemplo. También habrá escuchado sobre las olas de calor que incluso han dejado muertos en el viejo continente. Precisamente sobre este tema hablaremos en el segundo informe sobre cambio climático. Los expertos en glaciología están mirando cómo el glaciar está perdiendo agua, cómo está disminuyendo la superficie que tenía. La pérdida de glaciares, su, digamos, descongelamiento, sí puede resultar muy grave. Ya se tienen unas estadísticas que afectarían millones de habitantes en el mundo. La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo. En las áreas protegidas se hace el monitoreo a retroceso glaciar, es decir, cómo se va perdiendo masa de los glaciares que tenemos en Colombia. Se hace básicamente en el Parque Nacional Nevado del Cocuy, en el Parque Nacional Los Nevados, en el Parque Nacional Chingaza, en el Parque Nevado del Huila y en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta. Allí los expertos en glaciología están mirando cómo el glaciar está perdiendo agua, cómo está disminuyendo la superficie que tenía, y entonces por eso sabemos, por ejemplo, que en el Parque Nacional Los Nevados del Ruiz, Santa Isabel y el Tolima, pues han perdido cerca del 20% de la masa que tenían en los últimos 10 años. Y, por ejemplo, en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta se prevé para el 2023 que pierda unas 1.318 hectáreas. También se había previsto que para el Parque Nacional Nevado del Huila, digamos que habría nevados, ese sería el último en perder glaciares y sería hacia el año 2050, pero con un evento que tuvimos hace 2 o 3 años, que fue el de, por amenaza sísmica, se rompió el glaciar y esto hizo que también la vida de este glaciar se disminuyera. Ya no estamos tan seguros que sea en el 2050, sino posiblemente antes. Los organismos que están acostumbrados a cierto hábitat se verán afectados. El calentamiento global obligará a especies de animales y plantas, incluso a nosotros, los seres humanos, a buscar un sitio en el que la temperatura sea la adecuada para nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que sucede en Europa? Allá los pulmones están acostumbrados a un límite en la temperatura del aire, pero cuando se presentan estas olas de calor, ¿qué es lo que sucede? Que sus pulmones y los órganos, digamos, complementarios a los pulmones no están adaptados a semejante temperatura y terminan en el triste fallecimiento de un ser vivo. Muchos de los recursos renovables del mundo dejarán de serlo. Básicamente las precipitaciones van a ser diferentes en algunos sitios. Algunos sitios va a llover más de lo acostumbrado, pues obvio eso va a afectar los cultivos. En otros simplemente va a disminuir la precipitación. Entonces, si usted es un agricultor, usted requiere para su proceso productivo pues, de la lluvia. Si disminuye, pues obviamente se le afecta. Pero también ve uno el tema de los incendios. Si aumenta la temperatura y estoy en un ecosistema seco, pues obviamente soy más vulnerable a los incendios y a que estos incendios ya no sean tan focalizados, sino que se amplíen a una zona mayor. Entonces ahí es donde estamos viendo que efectivamente también los agricultores se ven afectados. A pesar de que se habla de calentamiento global, otras teorías mencionan una reducción de temperaturas en un futuro. El comportamiento histórico de fenómenos en la atmósfera como la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica y muchas otras pueden llegar, digamos, a finales del 2100, ¿cierto? Inclusive en fechas posteriores pueden llegar a tener un comportamiento de enfriamiento en cuanto a la temperatura se refiere. Eso se habló en los años 70, en los años 80, la formalidad de la ciencia empezó como a exterminarlo, ¿cierto? Pero siempre se ha tenido claro que el clima, a largo plazo, el cambio climático puede desencadenar es en un enfriamiento.
Las transformaciones de los ciclos naturales lo afectarán a usted de manera directa o indirecta. Se ve cambio climático como el principal riesgo al que se enfrenta la humanidad en este momento y hay una visión catastrófica donde, mejor dicho, desaparecemos como grupo humano a nivel mundial. Esa es una visión. Otros tienen la visión positiva, porque dicen, oiga, esa transformación de ecosistemas va a hacer que algunas zonas que no tenían posibilidades económicas ahora puedan tener unas nuevas posibilidades económicas. Y también dicen, lo que ha pasado en el mundo es que siempre ha habido, digamos, variaciones. Entonces, es posible que ahorita estemos ante otra variación. ¿Cuál de las dos posiciones tomar? Debemos prepararnos es para la adaptación a cambio climático. Recuerden que el cambio es una variable normal en la vida de las personas, es normal en la vida de los ecosistemas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos psicológicamente, pero también tenemos que prepararnos institucionalmente para poder enfrentar estos cambios que se están presentando en el medio. De ahí la importancia de la conservación de todos nuestros recursos, que permitirá que los seres humanos podamos disfrutar del planeta Tierra por más tiempo. Faltan 110 días para la cumbre de Copenhague. La semana pasada se realizó en Bonn una reunión que tuvo 180 participantes. Lina Castro nos cuenta más. Hola Lina, buenas tardes, ¿cómo está? Jennifer, le cuento que el viernes terminó la rueda de negocios que tuvo lugar en Bonn, Alemania. Allí se reunieron 180 países y delegados de las Naciones Unidas. A propósito, esta organización mostró preocupación por la lentitud en las negociaciones en materia ambiental, cuyo principal obstáculo es el dinero. A pesar de los 5 días que estuvieron concentrados en la ciudad alemana, los avances fueron pocos, especialmente en el esfuerzo para reducir un complejo documento de 200 páginas antes de llegar a la cumbre de Copenhague. Además, le tengo un dato importante de China. Jennifer, pues imagínese que el país asiático dio un gran paso en la lucha contra el cambio climático. Sus expertos admitieron por primera vez que su país encabeza la lista mundial de emisores de dióxido de carbono por encima de Estados Unidos. Dijeron que el techo de estas emisiones debe alcanzarse en 2030 para después contaminar menos. Aunque el documento no es oficial sino académico, ya ha circulado entre la administración del país. La otra semana le tenemos más información de la cumbre de Copenhague que se llevará a cabo en diciembre. Gracias Lina, nos vemos entonces la próxima semana. Y antes de terminar, una palabra ambiental, adaptación, proceso evolutivo que trata genéticamente y aumenta la capacidad de todos los seres vivos, plantas, animales, humanos, incluso microorganismos para sobrevivir o multiplicarse en un determinado medio, específicamente para responder a los cambios del medio ambiente. Esa es la apuesta que tienen algunos países, entre ellos Colombia, frente al cambio climático. Buscan la adaptación. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Mundo. El próximo martes no se pierda el tercer informe. Hablaremos sobre lluvias y los efectos que puede traer en su vida. Sigan más en Cable Noticias.